Muy bien, continuamos con más contenido en este su programa Agenda Libre a través del Canal 6, Canal del Sol. Bueno, lo que se anunció al principio del programa es una realidad. Tenemos un invitado de lujo, pues nos acompaña el diputado José Horacio Rodríguez, diputado por el partido Opción Democrática. Bienvenido, diputado, ¿cómo está usted? Muy bien, contento de terminar el día aquí en Agenda Libre compartiendo Sí. con ustedes. Es un gran gusto y un gran placer que por fin hubiéramos podido coordinar Qué bueno, qué bueno. este encuentro. Este encuentro. Abinader. Bueno, José Horacio, gracias por estar aquí realmente con nosotros y tenemos el ambiente bastante activo con un tema que se ha dado y que se ha cuestionado mucho, la decisión de la Junta Central Electoral de reconocer a un partido que de un candidato o de un aspirante o de un dirigente político que ni siquiera reside en el país. Es extraño eso. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo se hace la magia? Y sobre todo con un tema tan palpitante y tan urticante en nuestro país como es el tema del trujillismo. Tú que eres una persona de primera línea en esa circunstancia histórica que vivió este país, porque eres bisnieto de una de las grandes figuras aquí que desembarcó, que financió, que aportó para enfrentar a la dictadura trujillista, don Juancito Rodríguez, una figura muy estelar e icónica del Cibao, de La Vega propiamente. Y entonces, ¿cómo valora Horacio esa decisión de la Junta y cómo ha visto la respuesta del país frente a esta ignominia, si se quiere decir, a pesar de que muchos hablan de más democracia? Bueno, nosotros repudiamos esa decisión de la Junta Central Electoral. Nos agarró por sorpresa, no esperábamos esto de esta Junta Central Electoral. Y recordemos que la decisión de reconocer o no un partido es una decisión de carácter político. Si bien existe una ley que establece cuáles son los requerimientos que tienen que reunir las organizaciones para poder ser reconocidas, al final del día esa es una decisión política y te lo dice alguien que solicitó en el año 2015 el reconocimiento de un partido político, una carta con un conjunto de ciudadanos y ciudadanas encabezados por Minuta Vares Mirabal en ese momento, que nos fue denegado el reconocimiento de un partido político habiendo cumplido con los requisitos, porque eso, digo, es una decisión política, y que nos fue luego reconocido el partido en el año 2018 de nuevo por una decisión política del Pleno de la Junta Central Electoral, en ese momento encabezado por el señor Castaño Guzmán. Luego entonces pasamos por una fusión y nos fue restituido ese reconocimiento también en una decisión de carácter política, si bien tiene que tener una base y una fundamentación legal, claro, porque eso tiene que estar fundamentado y basado en la ley. Al final del día se trata de una decisión política y nosotros la repudiamos y la rechazamos. No porque una persona vea limitados sus derechos a la participación política producto de un vínculo filial, porque ese no es el caso de lo que se trata, sino porque quien encabeza esa plataforma política es una persona que ha venido al país con un discurso de alabanzas a la dictadura y a la tiranía. Reivindicarla. Con un discurso reivindicativo de apología a ese régimen y con un discurso negacionista, negando que ocurrieron los hechos como ocurrieron, con un discurso queriendo reescribir la historia que ya está escrita, queriendo distorsionar los hechos históricos para limpiar la imagen de su familiar. Y eso sí lo rechazamos. Y eso en una democracia también se debe rechazar. Porque Abinader, Charlie, yo le pongo el ejemplo y les pregunto, en la Alemania de hoy, ¿acaso puede ir una persona a hacer un partido alabando a Hitler? Jamás. Eso está prohibido y no está permitido, porque la democracia tiene también sus reglas de juego. Claro, y no todo se vale en democracia. Una persona no puede hacer un partido en España haciendo apología al franquismo. Eso también está prohibido y vedado en una democracia. Y todavía se investigan los crímenes de la dictadura franquista. Exacto. Para la República Dominicana entonces viene esta Junta a permitir eso. Y eso por eso nosotros lo repudiamos de manera responsable en mi ejercicio como legislador de la República, también como descendiente de luchadores antitrujillistas, tanto por el lado materno como paterno, que dieron su vida y que se sacrificaron, que tuvieron que ir al exilio, familias que fueron desmembradas. Mi abuelo materno, Oscar Gullón, fue torturado en la cárcel de la 40. Mi abuelo paterno vino como comandante del desembarco en Maimón, en las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo, José Horacio Rodríguez Vázquez. En honor a esa memoria, yo le debo ese repudio. Nosotros no nos podemos quedar callados o de brazos cruzados. Y nos parece muy lamentable que en pleno siglo XXI
con los desafíos que tiene la democracia de hoy, se le dé cabida o abrir esas puertas del pasado. El reto de la República Dominicana de hoy es mirar hacia el futuro. Los problemas que tenemos hoy, que hay mucho desencanto y decepción con la democracia, los tenemos que resolver con más democracia, nunca mirando hacia un pasado oscuro que debemos dejar allá enterrado y solamente recordar para saber que no podemos jamás volverlo a repetir. El Partido Acción Democrática, perdón, Charlie, el Partido Acción Democrática le ha hecho alguna indagatoria en la Junta Central Electoral para establecer cómo y de qué manera es el Tribunal Electoral de la República Dominicana le concedió esa franquicia. Opción Democrática no lo ha hecho, pero sí sé que las fundaciones patrióticas, muchas de las fundaciones patrióticas, por ejemplo, ya han hecho esa solicitud y otras lo harán y lo seguirán haciendo en los días por venir, porque eso tiene que estar muy bien justificado y sustentado. Es una decisión que no se va a tomar por la ligera. Son miles los descendientes de las víctimas. Hay víctimas que hoy en día están vivos todavía. Ayer pude, por ejemplo, en los actos del 64 aniversario del 14 de junio, de la gesta de la expedición, pude coincidir con doña Tomasina Cabral, doña Sina Cabral, que fue torturada en la cárcel de la 40, que estuvo presa y que sobrevivió, estuvo presa con Minerva y María Teresa Mirabal. Sobrevivió porque se pudo ir al exilio. Bueno, y se pudo ir al exilio por sus circunstancias familiares que se lo permitieron. Contrario a Minerva y María Teresa, que quizá hoy tuvieran viva. Doña Sina Cabral, con 87 años, con fuerza y energía, estuvo ayer conmemorando esa gesta del 14 de junio, y es una víctima hoy viva de la dictadura, y porque al final, quienes cometían esa tortura eran por órdenes de Trujillo, pero también quienes ejecutaban esas órdenes tenían que pagar, y nadie nunca pagó, nadie nunca fue llevado al banquillo de los acusados por llevar y someter a la silla eléctrica, a las torturas crueles, esos tratos crueles, inhumanos, degradantes. Nadie nunca fue llevado a la justicia, los responsables de esos crímenes atroces contra la humanidad. Entonces, por eso hoy sigue pendiente esa reivindicación a través de una comisión de la verdad, una comisión de la memoria histórica, como se hizo en la mayoría de los países de América Latina que también vivieron dictaduras. José Horacio, esto no ha sido fortuito. El hecho de que se haya reconocido por parte de la Junta Central Electoral el partido de Ramfis Domínguez Trujillo. Que él ni Ramfis se llama, él se llama José Luis Domínguez Trujillo, pero precisamente como hace política en base a la apología del régimen usa el nombre de su tío y el segundo apellido que era para otro entonces criminal venderse como una estrategia de marketing. Pero hay un dato también, tú eres diputado y yo lamento que la Cámara de Diputados se haya prestado a seguir el jueguito de reconocer de una forma u otra, de reconocer descendientes del gran sátrapa. En la Cámara de Diputados tenía un proyecto de hacer un reconocimiento a una nieta también de Trujillo. Por suerte, la sociedad ha criticado esta situación. ¿Cómo ocurrió, cómo introdujeron este proyecto para reconocer a otra nieta de Trujillo? Por suerte, bueno, estuvimos ahí, lo solicitamos, eso fue corregido. El propio diputado Ramón Ceballos, que fue el proponente de esa iniciativa, llamó la atención y dijo que ahí hubo un desconocimiento y pidió que sea rectificado, y la resolución se sometió a una segunda lectura donde fue excluida. De manera que el día de ayer eso se corrigió. Y bueno, nosotros favorecimos y promovimos que eso se rectificara, y de manera unánime fue aprobada la modificación a la resolución. Por sectores poderosos, por sectores del trujillismo que conviven todavía en la oscuridad. En verdad, la verdad que uno dice, oye, pero qué coincidencia que la misma semana que se le reconoce el partido, también se haga este reconocimiento. Y uno se pregunta si es que se están organizando sectores que quieren revivir el trujillismo, algo que encontrará la oposición de todos los demócratas de la República Dominicana. Hay un aspecto de todo estos temas, y es que realmente la República Dominicana está siendo zarandeada por una situación de crisis en el liderazgo político, en el liderazgo de todas las cosas. ¿Qué ve Opción Democrática? ¿Qué tú ves como legislador? Porque uno ve a los congresistas, a la gente que tiene responsabilidad en cosas importantes del país, muy distanciado de todo lo que está ocurriendo, cómo se está intoxicando la sociedad dominicana y cómo se está complicando. Bueno, Abinader, yo te puedo hablar de mi perspectiva desde el Congreso Nacional.
A mí me gustaría ver, y yo siento a veces, yo choco mucho a veces en el Congreso. Esta semana, ¿verdad?, estaba medio de una polémica por una votación con relación a un proyecto de ley de licencia de paternidad. Y yo siento a veces que yo soy un ciudadano que me colé en el Congreso, más que un político. Y yo creo que por eso esa fricción permanente y ese choque permanente. Pero yo creo que nosotros necesitamos llenar el Congreso de más ciudadanos, de más gente comprometida directamente con la nación, con la patria y con el pueblo, antes que con el gobierno o con sus partidos o las cúpulas partidarias o las élites empresariales. O sea, nosotros necesitamos un Congreso más independiente, donde la gente pueda votar más por convicciones propias que por líneas partidarias o por defensa ciega a veces de su gobierno, a los oficialistas. Y para eso necesitamos promover mayor nivel de conciencia ciudadana, conciencia cívica, que la gente, que aprendamos a votar, ¿verdad?, por perfiles, por discursos, por propuestas y visión de país afinada con las nuestras como ciudadanos. Y no simplemente en línea por un partido que me da una ayuda, que al final es una limosna de algo que te corresponde por derecho porque así está contemplado en la Constitución de la República. Entonces yo creo que para superar esa crisis que tú mencionas, nosotros tenemos que cambiar el chip, cambiar la lógica que como ciudadanos tenemos y llevar a los espacios de decisión y de representación a gente comprometida, como decía, no con las élites políticas y partidarias, no con el gobierno de turno, no con las élites empresariales, sino con la ciudadanía, con el pueblo llano y común y de a pie. Y ese es el cambio que Opción Democrática le está proponiendo a esta sociedad. Y para eso estamos presentando buenos candidatos y candidatas para las elecciones del 2024. Y por eso le pido que nos sigan en las redes sociales, que nos busquen como Opción Democrática y vean las propuestas, por ejemplo, de un joven activista, luchador en Junta de Vecinos como Andiel Galván, cuya candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional acabamos de presentar esta semana. O este sábado voy a participar en el lanzamiento de una joven de 25 años que aspira a una diputación por Santo Domingo Oeste, Nicole Pichardo, que vienen cargados de esta nueva lógica, de este nuevo chip que tenemos que ajustar si queremos una sociedad con justicia social, si queremos una sociedad que piense en el futuro, protegiendo el medio ambiente, una sociedad más sostenible, que nos preparemos para la amenaza que significa el cambio climático para la humanidad, pero también para la República Dominicana, y una sociedad y un país que respete y garantice los derechos de todas las personas. Eso es lo que promovemos desde la buena política que hace Opción Democrática. Pues Horacio, me gustaría, y me imagino que los amigos televidentes también, que nos arroje luz sobre el conflicto escenificado en la Cámara de Diputados, donde su compañero de curul, el diputado Eugenio Cedeño, lo acusó a usted de haber plagiado el proyecto de ley de paternidad. Eso es una declaración deshonesta de parte de Eugenio Cedeño y falsa completamente. Nosotros hemos venido abogando por ese tema desde hace ya más de 4 años y eso está documentado en decenas de entrevistas en las que yo he participado, en mis redes sociales, donde uno de mis temas con lo que yo llegué al Congreso como parte de mi agenda fue promover una reforma al Código Laboral para poder alcanzar esa licencia de paternidad. Y esa además es una de las propuestas. Yo hice muchas propuestas en campaña, pero una de las que más apoyo concitó entre las personas que me votaron para llegar al Congreso Nacional. Y ojo, yo fui uno de los más votados. Entonces, porque hayan otros diputados o senadores que tengan propuestas similares, no quiere decir que hubo plagio. Incluso se pueden comparar. La propuesta a la que él hace referencia, que él alega que yo plagié, incluso su título dice que es un proyecto de ley para ampliar a 5 meses la licencia de maternidad. Yo no toco la licencia de maternidad en mi proyecto de ley. Yo me enfoco en lo que fue mi propuesta de campaña. Llevar a 21 días laborables la licencia de paternidad, que sería un mes. Me he encontrado que la gente se lo encuentra mucho y cedimos y logramos en la comisión que fueran 15 días laborables. Yo digo que es un paso de avance. Entonces estuve de acuerdo. Uno viene con muchos planes y bueno, uno tiene que ceder en el camino. Eso es la democracia. Y se aprobó 15 días laborables en la comisión y se aprobó en primera lectura en el Pleno. Pero cuando se conoció en segunda lectura esta semana, había un reclamo de que se reduciera la cantidad de días. Entonces yo de nuevo cedí y dije, está bien, vamos a bajarlo de 15 días laborables a 15 días calendarios, que ya son prácticamente, en vez de 15 días son 10. Sí, pero entonces lo redujimos un tercio más. Ah, no, pero lo querían seguir bajando. Entonces yo sí actué. Y uno no es perfecto, señores. Claro. Y no estamos acostumbrados a políticos que reconozcan sus errores y se retracten. Entonces después quieren venir a criticarlo. Mira, okay. No, mira. Sí, yo actué de manera impulsiva. Y en el momento de la votación subí un tuit con la
con la foto de la votación. Y eso enculilló a Jecedeño. Y vino a reclamarme. Y yo decía, no, esto es un ejercicio de transparencia a la ciudadanía, y lo reafirmo. Tiene derecho a saber cómo votan sus representantes. Así y si es, votan así a su favor o en su contra. Claro, Ahora, correcto. es verdad que esa votación no era definitiva y que todavía faltaba una discusión. Y por eso en el día de hoy eliminé ese tuit aclarando que falta una discusión y que ahí veremos entonces cómo cada quien vota, porque todavía era una votación para reducir la cantidad de días. Pero la votación no obtuvo la cantidad de votos suficientes válidos y se cayó. Se Porque quedó entonces en 15 días. se envió a nueva comisión para que se pueda rediscutir. A mí me interesa sobre la ley de paternidad, que usted nos resuma en qué consiste y cómo se va a aplicar. Yo entiendo que cuando le nazca un hijo, ¿no?, a un obrero, un empleado público, Exacto. o sea, le tocan 15 días. En el sector público, sí, le tocan 15 días. Y ya está establecido. Es más, yo le digo a los diputados del PRM, ustedes no pueden votar en contra de esto porque ustedes están votando entonces en contra de la posición de su presidente. Claro. El presidente Abinader, y lo celebramos, yo creo que ha sido uno de los puntos positivos, ¿verdad?, de este gobierno. El año pasado, por decreto, aumentó la licencia que Danilo había establecido en 10 días laborables a 15 días laborables. Eso fue hace un año por decreto. Pero ¿qué pasa? Que el presidente no puede establecer por decreto la regulación del sector privado, solamente del sector público. Entonces, el sector privado se rige por el Código Laboral, que al día de hoy, Charlie, solamente contempla un permiso de 2 días. Sí, es muy Que poco. si tu es muy esposa poco. dio a luz un viernes, ya el lunes tú tienes que ir a trabajar. No, si tú porque no los das 2 días- jabón y tú vives aquí en la capital, hay problemas. Entonces, actualmente solamente hay 2 días. Nosotros estamos proponiendo que cuando un padre tenga un hijo o una hija, puede estar ahí, porque tiene derecho. Porque Claro. además, porque la responsabilidad del cuidado de un bebé recién nacido no es exclusivo de la madre, es una responsabilidad Hay que compartida. cuidar a esa mujer también, que está recién claro, parida. y sobre Hay todo que que en este atenderla. país, que la mayoría de las mujeres paren por cesárea. Y hay que hacerle su que- sopita y estar al lado Claro, de ella. Y- cuidando a su mujer, a su esposa, que ella está cansada y no puede dormir, que ¿Verdad pueda que entonces sí? ocuparle de hacer la Claro. comida. Entonces, óyeme, es un proyecto de ley bonito, porque Muy bonito. fortalece la familia. La familia dominicana que se fortalece. Pero pusimos algunos candados que quiero expresar. Hay mucha preocupación de cómo eso afecta también a la empresa privada. En el proyecto pusimos que tal cual las empresas pueden solicitar el reembolso a la Tesorería de la Seguridad Social de la licencia de maternidad, así lo podrán hacer con estos días que tendrá el padre. O sea Ok. que eso está garantizado, el tema del costo está cubierto. Y también establecimos que aplica para un padre que conviva con la mujer que acaba de dar a luz. O sea, ya puede ser su esposa o su conviviente en unión libre, aunque no esté Horacio, casado. escúcheme, Horacio, es que hay hombres que son muy activos sexualmente. Claro. Y esos hombres que son muy activos sexualmente, yo no soy de ese tipo, embarazan 3 y 4 mujeres en No, un pero año. además usted puede ser activo sexualmente, pero no tiene que embarazarla, No porque hay tiene que mecanismos para evitarlo. Hay mecanismos para En evitarlo. esos hombres, ¿qué va a pasar? Entonces, que tienen no, 3 y 4 mujeres. Si usted tiene 5 hijos por ahí con mujeres diferentes en un año, no. Le aplica a los 15 días para el hijo que usted tenga en el marco de su relación Formal. que conviva, ya sea esposa o compañera. Y entonces la querida que también está no le embarazada. tocará su día. ¿Por Es qué? una exclusión, entonces. Sí, eso me decían, pero Eso ¿qué va en pasa? detrimento de las queridas. Pero ¿qué pasa? Que entonces tú puedes tener, que un hombre puede tener 5 hijos en un año y tú le vas a tener que dar 6 meses de licencia. Entonces ahí sí ya afecta. Entonces por eso previmos que bueno, la idea es que sea un padre que pueda estar presente. Y normalmente el padre está presente, ¿verdad? Si en el marco de una relación de pareja. Y Bueno. por eso lo previmos así. Pero nada, ojalá que la próxima semana podamos votar en segunda lectura. y Eso hay que convertirlo tomarlo en ley. cuenta. Hay hombres que tienen 2 y 3 muchachos Sí. en el año. Sí. Adelante, que no es el caso de Abinader tampoco. No, ya no. Están más grandes los míos. José Horacio, me da la oportunidad de preguntarte cómo visualiza tú la República Dominicana, el trabajo electoral, a casi un año, prácticamente a un año de elecciones congresionales, municipales, presidenciales. ¿Cómo ve el panorama y cuál es la agenda que nos queda con el gobierno del presidente Abinader? Bueno, yo espero ver una campaña política centrada en ideas, en propuestas. Y nosotros como Opción Democrática hemos presentado una candidatura presidencial de Virginia Antares. Invitarle a quienes están viendo que la busquen en las redes sociales, así como @VirginiaAntares en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook, para que una conozcan, pausa. porque Sí, es puede. una mujer joven de 38 años de edad, es periodista, pero es también con maestría en políticas de desarrollo en el Reino Unido, y que vamos a hacer una propuesta política progresista para una sociedad donde se reduzca la desigualdad social,
donde podamos aumentar los salarios, donde podamos, y que sea una política de Estado, promover, impulsar ese aumento de salario, donde podamos promover también la producción nacional, donde podamos promover la defensa y protección y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, una seguridad social digna, que hace falta una reforma integral, que el Congreso está apoderado de ella, pero se ha estancado porque el gobierno no ha fijado posición, donde podamos establecer un sistema de impuestos progresivo, no tan regresivo como el tenemos ahora, que lo que menos tiene paga más y se sacrifica más. Nosotros tenemos un sistema de impuestos donde al final del día, después que terminamos de pagar impuestos, los pobres terminan más pobres y los ricos terminan más ricos. Entonces es un sistema regresivo. Nosotros promovemos un programa de gobierno con la candidatura presidencial de Virginia, que tengamos un sistema progresivo, que el pago de impuestos sirva para reducir la desigualdad social, no para ampliarla. ¿Tú crees que la República Dominicana está preparada para una candidatura a un presidente joven a lo estilo Chile? Bueno, eso se construye. Eso, claro. Chile quizá 4 años te iban a decir que no estaba preparado y ellos construyeron ese camino. Opción Democrática está construyendo ese camino y esperamos salir, lograr encantar a la ciudadanía dominicana, poder llevar esperanza al hogar de los dominicanos en toda la geografía nacional y que puedan evaluar y considerar esa candidatura que le estamos presentando con Virginia a la presidencia de la República, pero también al Congreso Nacional, a los ayuntamientos, y que podamos tener opciones para elegir, porque así la democracia se siente mejor y el país gana. José Horacio, estas próximas elecciones, tanto las municipales de febrero como las presidenciales y congresionales, serán elecciones de alianzas. ¿Contempla Opción Democrática participar en algún frente, en alguna alianza a nivel nacional? Bueno, ya hemos anunciado con el partido Frente Amplio una alianza para los niveles congresuales y municipales. Okay. No tenemos vocación de soledad y por eso en este momento se están dando conversaciones que si se arriba acuerdos, pues entonces serán públicas, con diferentes organizaciones políticas para poder potenciar las posibilidades que tienen nuestras ideas y nuestras candidaturas de llegar a los espacios de toma de decisión, a demostrar que sí se puede hacer buena política, que sí se puede llegar al Congreso, a los ayuntamientos, a defender los intereses de la ciudadanía y de las grandes mayorías del pueblo dominicano, como lo hemos venido haciendo tanto en la sala capitular con nuestro regidor Mario Sosa y como lo hemos venido haciendo nosotros en el Congreso Nacional. ¿El Frente Amplio es una coordinadora de partido o finalmente se adoptó como una propuesta, como un partido político? Como un sí. partido político. Aunque ellos, bueno, a lo interno tienen varios frentes, ¿verdad? Pero es formalmente un partido político, contrario a otros países, que es como una coordinadora que aglutina distintos ¿Cómo países. ve la marcha, cómo ve Opción Democrática, la marcha del gobierno del presidente Luis Abinader, sus ¿Cómo ejecutores? evalúan esa gestión? Bueno, es una gestión que tiene sus luces y sombras. Yo creo que se destaca entre sus luces el que por primera vez tengamos un ministerio público que hace su trabajo con mayores niveles de independencia, que está investigando casos de corrupción y personas que antes se entendían que eran intocables. ¿Usted cree que es independiente del Ministerio Público? Bueno, a ver. Transparente, 100% creíble. A ver, el Ministerio Público es un brazo del Poder Ejecutivo en la configuración de la Constitución de la República. Pero a la persona que se ha designado al frente, a la cabeza, es una persona que tiene credibilidad ante la sociedad y que ha actuado con carácter de independencia. Doña Miriam Germán, y por eso ha contado con el respaldo nuestro y de la sociedad dominicana. Pero yo creo que eso ha sido uno de las luces que el gobierno puede demostrar. En otros aspectos se ha quedado corto en su promesa de cambio y en muchas prácticas sigue reproduciendo la misma lógica de gobiernos anteriores. ¿En qué áreas usted entiende que está corto el gobierno? Podemos pasar balance. En educación, lamentablemente, estamos estancados o retrocediendo. No, la educación está grave aquí en la República Dominicana. En materia de salud pública, igual, estamos También estancados o retrocediendo en materia de salud pública. Hay una tendencia privatizadora que nosotros cuestionamos en temas que son eminentemente públicos, como la salud, como la educación. Entonces, ahí hay ciertos rezagos, hay cuenta por pagar todavía por parte del gobierno. Claro que sí, hay muchas. Y temas, por ejemplo, que ellos criticaban siendo oposición, lo han ido replicando igual. Y la justificación es, bueno, la continuidad del Estado. Pero bueno, ustedes hablaron también de cambio y ese fue los niveles de endeudamiento, por ejemplo, que lleva este gobierno son sumamente peligrosos y eran una de las cosas que ellos le criticaban a los gobiernos anteriores del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces este tiene un ritmo de endeudamiento que ha sido incluso mayor que el nivel de endeudamiento que llevaba el gobierno que le precedió. ¿El mayor o el más histórico?
Mira, eso hay que hacer los cálculos, pero hoy en día nosotros tenemos la deuda histórica más grande acumulada de la historia de la República Dominicana, el consolidado de la deuda. Wow. Y además, nunca antes la proporción del presupuesto general de la nación que se paga, que se destina al pago de los intereses de la deuda nunca había estado tan alto como lo está ahora. Y eso es tan comprometido, y eso es menos dinero que se puede destinar a garantizar servicios públicos a la población. Entonces, eso es algo que nos preocupa y que no ha sido un cambio. Este es un gobierno que le criticaba, por ejemplo, a Danilo lo que gastaba en publicidad y ya ha alcanzado los mismos niveles. Para este año 2023, Participación Ciudadana denunció que lo que gasta el gobierno en publicidad y propaganda llega casi a los 7.000 millones de pesos. Eso es más alto que el presupuesto de la Cámara de Diputados completo. Y tanto que se critica que la Cámara de Diputados no sale cara, que se despilfarra, que el Congreso es tan caro. Bueno, pero el Congreso, el gobierno central, el Poder Ejecutivo, solamente en publicidad y propaganda para promover la obra de gobierno, gasta igual o más que lo que cuesta el Poder Legislativo a la República Dominicana. Y también se habla, por ejemplo, a veces qué caro que salen los partidos. Bueno, pero el gobierno gasta 7 veces más en publicidad que lo que se le reparte a todos los partidos políticos del sistema. Entonces son como distorsiones de la democracia. Horacio, el problema no es la publicidad, porque los medios de comunicación son empresas, deben subsistir en los momentos de crisis. No, pero yo estoy de acuerdo, Charlie, sí, porque no quiero decir que el gobierno pero en campañas de carácter informativo, en campañas de carácter educativo, pero no en propaganda. Lo que ocurre es que ahí hay una competencia en los momentos de crisis, en esos momentos los medios de comunicación son importantes. Pero no me refiero al caso de usted que está tocando este tema. Aquí los dirigentes políticos de la oposición básicamente lo que más critican es lo que invierte el gobierno en publicidad o en propaganda, como ustedes indican. Pero si usted analiza las inversiones y las exenciones impositivas que el gobierno le da a los empresarios, no se parece a lo que se gasta en publicidad. Estamos de acuerdo. Entonces, las empresas publicitarias son empresas establecidas, son negocios que en los momentos de crisis, cuando hay un ciclón, cuando hay un terremoto, está todo el mundo prestando la atención a lo que están diciendo en la radio y la televisión. Entonces, estos programas hay que mantenerlos. Los medios de comunicación son parte del sistema democrático y del progreso y desarrollo de una nación. Este es un país que se traga más de 200.000 millones de pesos en extensiones fiscales. Entonces la pregunta es, ¿esas exenciones fiscales están sirviendo para los objetivos para los cuales fueron creados? ¿Están sirviendo para desarrollar o promover sectores de la economía que necesitan esos incentivos? ¿O no? ¿A quién están favoreciendo esas exenciones fiscales? ¿Están favoreciendo a la gran mayoría, a los pobres, a los ricos? Se gasta más dinero que en publicidad. Sí, mucho, 200.000 millones de pesos. Yo le dije, en publicidad son 7.000 millones, en exenciones fiscales son más de 200.000 millones. Y las alianzas APP que se están haciendo. Totalmente. Pero ojo, yo veo bien que el gobierno pueda colocar pero con publicidad que sea de carácter educativo o de carácter informativo, pero no propagandístico. Ahí está mi crítica. Pero que no sustituya tampoco, José Horacio, la propaganda del gobierno, los programas reales del gobierno. Porque a veces, y lo denuncia la gente, yo veo aquí hay un ministerio que dice que en televisión dice el ministerio que ha sido el ministerio que en 3 años ha construido más vivienda que todo lo que ha hecho todos los gobiernos. Y eso es una fábula, es una mentira, es una hipérbole. Sí, pero el problema no está en la publicidad, es el tipo que está hablando mentira. No, pero eso hay que invertir en publicidad como forma de información. No, estoy de acuerdo con eso, pero que también deben fabricar verdades. Claro. A eso es que me refiero, José Horacio. Sí. Estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo que el gobierno promueva las cosas positivas del gobierno. Estoy de acuerdo absolutamente con eso. Y es su derecho también, lo han hecho otros. Ahora, lo que hay que tener cuidado es con la observación que hace el diputado José Horacio, en el sentido de que no sea tanto dinero y tantos recursos, cuando muchos de esos recursos podemos destinarlos para resolver temas de Más bien, Abinader, hay que eficientizar esa inversión en publicidad. Sí, el gasto. Claro. Eficientizarla. Claro, o sea, estoy de acuerdo. Una buena campaña publicitaria ante una epidemia, una buena campaña publicitaria para evitar el caso de los feminicidios. Todo eso se hace a través de la comunicación. Exactamente. Lo que pasa es que los que dirigen... Esa es una campaña que no podemos... O por ejemplo, la educación vial. Educación vial. En un país que tiene los índices más altos de muertes por accidentes de tránsito del mundo. Lo que no podemos aceptar es que el ministro, por ejemplo, de Obras Públicas hace una campaña de publicidad y él sale. Exacto. Como que es el que lo está haciendo con sus recursos. Exacto. Entonces, eficientizar. No suspender la colocación de publicidad. No, exacto. Usted es eficientizarla. Usted me entendió. Pero ese es un buen ministro, del INE trabaja, o no trabaja.
trabaja, Charlie? Claro, y promueve su figura como ministro. Entonces, ahí es que está el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero vamos a dejar el INE tranquilo, que está trabajando. Mi amigo Licho está ahí. Yo creo que tendremos que invitar en más de una ocasión a José Horacio, Sí, buen claro, expositor. claro. Gracias. Y José Horacio está comprometido con traernos a Minú Tavares Mirabal Claro, le aquí, diré a Minú. la líder de Y ojalá Opción invite también a Democrática. nuestro candidato a alcalde recién proclamado. Claro, José Horacio. claro. Envíenos cada mes un representante de la Opción Excelente. Me tomaré la Democrática. palabra. Me envía a Minú, me envía a los que A Virginia. A la candidata presidencial, la candidata Virginia presidencial, Antares. pero un día en el mes, no me lo mande todos los días. Claro, está bien, está bien. Porque si no pasa, te vas a tener que hacer publicidad así todos los días. Ay, hombre, no, yo creo que Gracias, yo te Charlie. felicito, eres un hombre Muchas joven, muy bien expositor, muy capaz. Gracias. Y la gente necesita, la nación necesita gente joven como tú, que están transitando el camino de la política. Ojalá que nunca te desvíes y podamos estar todo el tiempo orgullosos de tu trayectoria en los como dirigente político y como ente social. Y con ese nivel de transparencia en Claro, la sí. política que realmente no te sienta mal, pero ese Congreso de la República Dominicana vota PUS. No, Sí, sí, Charlie, vota PUS. Hay muchas cosas tremendas. Si no, pregúntale a Pacheco y al ministro del Medio Ambiente. Pacheco es nuestro amigo. No, Nuestro es nuestro también. amigo, pero... No, yo creo que el problema son los partidos políticos que deben establecer requisitos para seleccionar a los muy aspirantes. Charlie, ¿tú sabes Hay que tener problemas. cuántos diputados hay sometidos por temas de narcotráfico en la Cámara de Diputados? ¿Y sabes Claro. cuántos hay en el Senado? Pero hay de todos los partidos No, también, pero no- hay de no todos lo los digo por partidos. un Lo tuvo solo. el PLD, No, lo tiene el pero PRM. No creo que Acción Democrática lo tenga, porque es un partido muy chiquito. Pero No, los partidos Cuando, tienen una cuando responsabilidad crezca y se en fortalezca. servir de filtro a la oferta que se le Servir de presenta. filtro, por Dios. Y ahí esos partidos han fallado. Han fallado. No lo digo por partido determinado, lo digo es como una vergüenza Una de que no vergüenza. debería ocurrir que una No debe persona que esté ocurrir. vinculada al narcotráfico sea un miembro y esté cobrando el Estado dominicano a través de la Cámara de Diputados y representando a un partido democrático que se plantea una sociedad nueva. No es posible eso. Bueno, los dueños de bancas comerciales, bancas deportivas y bancas... Bueno, no son bancas, son riferos. Sí. La Cámara de Diputados está llena de riferos. Y Mira, la mayor parte de esos riferos no pueden justificar la fortuna que Y tienen. están un poco sobre representados, porque bueno, que hayan uno o dos, pero Claro. son muchos. ¿Y por qué? Porque las campañas políticas se han vuelto demasiado caras. Muy costosas. Entonces, quien tiene mucho dinero tiene más posibilidad de ganar. Y eso es algo que tenemos que cambiar. El clientelismo hay Nosotros que necesitamos evitarlo. hacer reformas electorales que abaraten los costos de las campañas políticas en el país. Aquí en la circunscripción 1, donde yo soy diputado, las leyes actuales le permiten entre pre-campaña y campaña a un aspirante gastar hasta 50 millones de pesos y eso es legal. ¿y dónde lo Eso- consigue? Eso, ¿Y de eso dónde lo hay que saca? modificarlo. Yo le puedo decir a ustedes que yo hice pre-campaña y campaña y yo no llegué a 5 millones de pesos. Es una décima parte del límite y yo fui el más votado en mi circunscripción. Ok. ¿Sabes lo que Entonces, nosotros tenemos que bajar esos topes de campaña para poder mejorar la calidad de la representación. Porque si no, ¿cómo compite un dirigente comunitario, un líder de junta de vecinos que tiene una lucha de trayectoria social, comunitaria, que ha defendido las causas de sus conciudadanos, cuando tiene que competir con un dueño de un negocio que le genera tantos millones y entonces una competencia tan desigual? Cuando hay una competencia tan desigual, se rompe la democracia, porque parte de los requisitos para que haya democracia es un mínimo de equidad en la participación política. Y lo dice la Constitución. Entonces la Junta lo tiene que garantizar. Y el le filtro, exigimos a la Junta que y aplique el la ley que lo garantice. filtro, José Horacio, y el filtro del dinero, de dónde llega el dinero. Tú sabes lo grave, tú sabes la gravedad en la que está el país. Que hoy la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, ese tipo de mujer de temple de ciudadano, de temple de profesional, de temple como jueza, como figura, tenga que trasladarse de una casa a otra bajo extrema seguridad por la amenaza del narcotráfico en la Grave, República Dominicana. Lamentable. ¡Wow! Muy grave. Eso es grave. Bueno, vamos a agradecer profundamente a José Horacio Rodríguez, diputado del partido Opción Democrática, que vamos a seguir invitándolo. Muchísimas gracias a Así ustedes. es. de Ya está verdad la que sí. invitación abierta, entonces nos envían los candidatos interesante esta una conversación. vez al mes, los aspirantes a diputados, a senadores, y de esta forma le damos un apoyo a su partido. Gracias. De esta forma, estamos ya en la parte final del programa, se nos fue el tiempo. Vamos a la pausa, retornamos en breve con más contenido.